serie de seminarios que solemos hacer una vez al mes. Lo que pretendemos es que dentro de todos los participantes en la red de energías oceánicas, de integración de energías oceánicas en las redes iberoamericanas, podamos tener un espacio para la presentación de los trabajos que se están llevando a cabo por parte de los socios de la red, dentro de esta red del programa CITED, que es el programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en países iberoamericanos. Y hoy pues contamos con la presencia del doctor Gustavo Mar Guarniz Ábalos, que nos va a presentar este seminario que ha titulado Análisis preliminar del desempeño energético de un nuevo convertidor undimotriz, donde nos va a contar algunos aspectos en los que él y sus colaboradores están trabajando en relación con uno de los principales sistemas de captura de energía a partir del oleaje. Así que, Gustavo, pues sin más, cuando quieras, Ok, tuyo es el muchas espacio. gracias, Marcos. Buenos días con todos, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Bueno, como bien lo ha dicho Marcos, el tema es análisis preliminar del desempeño energético de un nuevo convertidor undimotriz. Bueno, lo he llamado así análisis preliminar porque, bueno, está todavía en estudio, a pesar que ya se ha publicado hasta ahora 3 artículos. Hay un artículo que también ya se está esperando la respuesta, un artículo más en estos 2 meses y otro artículo el próximo mes. Y bueno, todo está en un proceso, va andando un poquito lento, pero se ve que se está obteniendo resultados interesantes, como también la investigación es del interés para divulgar. Bueno, me gustaría, a ver, mostrarles aquí básicamente el resumen de la presentación. Va a ser una pequeña introducción, el concepto del nuevo convertidor unimotriz, el modelo matemático que se utiliza básicamente para poder obtener los resultados numéricos, algunos resultados, conclusiones y trabajos futuros que están en proceso en estos momentos. Toda esta presentación es basada en una de las primeras publicaciones que se ha conseguido con este proyecto. Y voy a mostrar, aunque hay más resultados, pero creo que son más relevantes justamente este artículo. Bueno, para comenzar, una pequeña introducción, por qué digamos, diseñar un dispositivo, un convertidor unimotriz. Bueno, quien habla está en el Perú. En el Perú, sus características básicamente del mar, la energía que puede proporcionarnos el mar acá en mi país es relevante en ciertas regiones. Como pueden observar, acá tenemos el litoral de la costa del mar peruano y bueno, tenemos un valor de 25 kilowatt metro como máximo y que está básicamente, yo por aquí estoy, para ser sincero, para que me ubiquen. Aquí yo estaría más o menos en esta región, pero bueno, se puede observar bien claramente que la energía está concentrada del centro hacia la costa sur del Perú. Y el potencial es, digamos, algo muy aceptable como para poder, digamos, tal vez más adelante aprovechar este tipo de energía. Aquí podemos ver algunas características del mar peruano, en el cual el periodo, esto representa la energía del mar, y en este caso las características del mar, esta oscila con un periodo de 10, bueno, pongámoslo hasta 14, 10 a 14, y luego una oscilación de 1,5 más o menos a 3 metros. Bueno, la idea es, se ve una región bastante interesante con respecto a las características de, del mar, en este caso periodo y altura de ola.
que son las dos características que definen básicamente al mar desde el punto de vista energético. Aquí estoy mostrando lo que es el concepto del convertidor undimotriz. Básicamente, como pueden observar, es una boya denominado absorbedor puntual. ¿Ok? Tendríamos aquí un brazo articulado y una estructura que soporta ese brazo articulado. Luego, en la parte posterior, tendríamos lo que se conoce como PTO o toma de fuerza, ¿ya? Power Take-Off. Y de hecho hay un sistema de polea que es el que inicia en la boya. Subimos, voy a seguir ahí con el mouse, ahí me pueden seguir. Va hasta al punto más alto de la estructura, ahí hay una pequeña polea. Baja ese sistema y se enrolla básicamente en una primera polea principal, como se denomina en este caso. Luego va a la parte posterior de esta pequeña estructura, en donde la parte posterior hay un contrapeso, y luego regresa de esa misma, de ese contrapeso y se enrolla en otra polea. Y luego se va en la parte inferior y va hasta llegar nuevamente a la boya. Por tanto, aquí cuando la boya esté oscilando, se va a poder capturar un movimiento oscilatorio en el eje justamente que se encuentra las dos poleas principales que pueden observar en la figura, en esta figura. Acá podemos ver las dos poleas principales y aquí pueden observar pues el contrapeso. Básicamente el contrapeso es básicamente su función es la tensión del sistema de poleas. Va. Ahora, con respecto al PTO, básicamente, ¿qué sería esto? El PTO estaría compuesto por el sistema de polea en sí, que he descrito. Luego tendríamos el contrapeso, tendríamos lo que es el multiplicador de velocidad, la volante y el generador. Estos son los componentes principales que tiene en estos momentos el PTO. Para entender tal vez nada más de manera muy simple cómo es que se puede capturar energía en un solo movimiento, ya que si seguimos nuestra lógica, el absorbedor puntual, o sea, la boya va a estar oscilando y supuestamente estos dos ejes, disculpen, estas dos poleas principales estarían oscilando también en sentido del reloj o contrario. Pero debido a que estas poleas van a ser instaladas en este eje 1, digamos primario, en este eje primario, van a estar instaladas con lo que se conoce como one-way bearing, que es para poder transmitir simplemente en este caso torque o rotación siempre en un solo sentido. El mecanismo, cómo es que funciona este dispositivo, lo pueden ver acá. Simplemente aquí no está transmitiendo torque y aquí estas dos piezas van a transmitir torque, van a andar juntos. Esa es la idea de que se está utilizando para instalar justamente en la polea para poder transmitir siempre torque en un solo sentido. Entonces el dispositivo en sí captura energía cuando se lee, en ambos sentidos de la oscilación del absorbedor puntual. Hacia arriba o hacia abajo siempre se va a estar capturando energía o movimiento en este caso. Luego de capturar el movimiento y transformarlo en un movimiento en un solo sentido, se pasa a lo que corresponde al multiplicador de velocidad. Acá elevamos la velocidad de este eje para poder pasarlo a un eje secundario en donde tendríamos el generador y una volante. Acá se tiene un acople más que también viene a ser
básicamente también un one-way bearing, que ayudaría pues básicamente al acoplamiento del sistema. Va a haber momentos, es decir, cuando me hablo del acoplamiento, cuando hablo del acoplamiento es básicamente el acoplamiento entre el absorbedor puntual, que viene a ser la boya, con el generador. Eh, el acoplamiento sería cuando diga que está acoplado el sistema, significa que el movimiento de la boya está moviendo básicamente al eje del generador, es decir, directamente. Pero va a haber momentos en que la boya va a disminuir su velocidad. Si disminuye su velocidad, se va a desacoplar, probablemente, ya que este eje va a tener una velocidad mayor de la cual puede proporcionar en ese instante la boya. Por tanto, en ese instante va a estar desacoplado a través de este sistema, básicamente. Esta idea de este dispositivo ya es utilizado ampliamente en varios estudios o digamos en varios o en otros dispositivos ya que están en estudio básicamente. Así de simple, así funciona el dispositivo. Ahora aquí les muestro el modelo matemático, es decir, la simplificación de todo ese sistema y cómo se está abordando. Acá se ha hecho una simplificación, como ustedes habrán observado en las figuras anteriores. Había un contrapeso. En este caso yo he tenido que considerar un contrapeso para cada línea, es decir, en la parte inferior iba ese se corresponde a uno y la otra, digamos, el cable es superior y tiene su otro contrapeso. Entonces, de esta manera se ha simplificado el sistema anterior para poder abordar y, digamos, analizarlo con las ecuaciones correspondientes. Algunas características, bueno, de la estructura para darnos una idea de lo que es las dimensiones. Acá hay ciertas alturas, ¿ya? Creo que lo más relevante sería el brazo. El brazo de esta estructura tiene una longitud de 10 metros. Eh, eh, Acá tendríamos lo que corresponde al absorbedor puntual, o sea, la boya, ¿ok? Acá estamos hablando de una masa de 40 toneladas, más o menos, con un diámetro de 5 metros. Y bueno, el calado, que aquí se le denomina a la profundidad que está sumergido el cuerpo. Tiene un calado de 2 metros. Bueno, esta es una característica de periodo natural del cuerpo de 3.64 segundos. Aquí nuevamente ya estoy mostrando la primera ecuación, porque son varias. La primera ecuación que se tiene que analizar básicamente sería la ecuación de movimiento del absorbedor puntual. Aquí tendríamos básicamente el absorbedor y se hace el análisis de las fuerzas que actúan sobre este absorbedor o sobre esta boya. Y en este caso, como es un primer estudio, se ha asumido tan solo el absorbedor puntual. No se ha considerado el peso o la interacción del brazo. Estudios anteriores ya han realizado ese tipo de análisis, así que hemos intentado iniciar también nosotros en este proyecto, en el segundo proyecto igual, mantener esa idea para comenzar. Por tanto, las fuerzas que actúan sobre que se van a considerar en este cuerpo, el absorbedor puntual, sería la fuerza, básicamente su peso, que sería este M1, ahí está, el peso propio. Luego tendríamos la fuerza hidrodinámica, que vendría a ser la fuerza del mar, básicamente que hace oscilar al cuerpo, a la boya. Y tendríamos las tensiones de los cables, sería de este aquí, C1 y C2, ¿ok? Esas serían las dos tensiones que se va a considerar sobre el cuerpo y por tanto, no, como había mencionado, no se está considerando la interacción del brazo con, disculpen, el brazo con el absorbedor puntual.
Esta es una ecuación que corresponde a este cuerpo rotando con respecto al punto O. Este J significa la inercia que está de todo el sistema. Bueno, lo más, digamos, importante en este caso Con el ambiente, Claro. que interactúa sería la fuerza hidrodinámica. Aquí, para poder representar la fuerza hidrodinámica, hay métodos. En este caso hay uno que es bien conocido, que deben conocerlo tal vez, que es dinámica y fluido computacional, el cual demanda digamos, hay un esfuerzo computacional bien amplio, pero para este estudio, para este inicio de este trabajo, se analizó con lo que corresponde a teoría potencial, que es un método muy amplio, ampliamente utilizado en ingeniería naval. Y bueno, básicamente es que la ola, la fuerza del mar, básicamente la excitación del mar, se va a considerar a través de tres fuerzas. La dividen en tres fuerzas. Una fuerza que se le llama excitación, fuerza de radiación y fuerza de restauración. No voy a detallar cada una de estas fuerzas, simplemente explicarles que esto, de una manera simplificada y para olas de amplitud pequeña, se puede utilizar lo que corresponde a la teoría potencial y dar resultados bastante aceptables o dentro de un rango de credibilidad, se puede decir. Eso corresponde a la teoría potencial, ya que la teoría potencial no considera los efectos viscosos. A esta misma teoría se le adiciona lo que corresponde a una fuerza viscosa, que es también una aproximación. Todo es una aproximación para iniciar este presente estudio. Aquí nuevamente, simplemente por detallar y quedar claro cómo es lo de la fuerza hidrodinámica, acá estarían los términos que corresponden a la teoría potencial y cómo son cómo se calculan estas fuerzas que he mencionado, básicamente a través de coeficientes hidrodinámicos. Algunos son representados en esta curva. Esos coeficientes básicamente son calculados para un rango de frecuencia del mar. Acá es un análisis en la frecuencia y de acuerdo al periodo de la ola, entonces se define más o menos los coeficientes y se aplican supuestamente las formulaciones correspondientes de cada una para poder calcular cada una de estas fuerzas. Por otra parte, en este caso, la fuerza viscosa, básicamente, el único parámetro, esta ecuación es basada, tal vez lo relacionamos, se puede relacionar con mecánica de fluidos, pero está más relacionado a lo que corresponde a la ecuación de Morrison, muy ampliamente utilizado en pilares que están construidos tal vez en el mar y que interactúan, etcétera. Entonces, es muy similar a una fuerza de arrastre, en donde en este caso se tiene que aproximar un coeficiente de arrastre que nos dé un rango o, digamos, un valor aceptable y que es calculado a través de un análisis. En este caso, este coeficiente fue obtenido a través de un ensayo. Se calculó a través de un ensayo utilizando dinámica y fluido computacional. ¿Ya? Entonces, se obtiene un valor aproximado dentro de un rango de amplitud del dispositivo. ¿Ya? Luego, volvemos ahora a otra ecuación, ya que hemos analizado tan solo la ecuación del absorbedor puntual, vamos a analizar tan solo, o mencionar simplemente, la ecuación de movimiento de una de las poleas principales. Acá tendríamos la polea principal 1, que puede ser cualquiera, pero acá estoy denominando polea principal 1. Y tendríamos, pues, este sería la fuerza que corresponde y va hacia la boya, se puede decir. Y este sería la fuerza que corresponde al contrapeso, que está acá. Acá tendríamos el diagrama del cuerpo libre del cuerpo. Y esta sería la ecuación del cuerpo libre del contrapeso
en donde está la fuerza que estoy mencionando, ¿ok? Y en sobre esta polea principal, en donde se está enrollando básicamente el cable, y es el que, y está transmitiendo torque, justamente por este punto está pasando el, el eje, ¿ok? El eje primario viene a ser, como se le ha denominado, y transmite torque. Entonces, aquí se está aplicando las ecuaciones de movimiento, y una primera ecuación de esta polea 1 sería esta de acá, en donde le estoy dando esta ecuación, se va a aplicar cuando se está acoplado. O sea, como mencioné al inicio, acoplado significa que cuando el movimiento de la boya en sí, transmite torque directamente al generador a través de todo el sistema que se ha mostrado, de manera directa. Es decir, el eje donde está el generador se está moviendo debido justamente porque la boya está aumentando su velocidad. Y en ese caso, estaríamos utilizando esta ecuación, en donde pueden observar que está, bueno, el cable que corresponde, o la fuerza que corresponde al contrapeso, al sistema donde está el contrapeso, la fuerza que corresponde, que está ligado al punto donde está unido al absorbedor puntual, y esto representaría, pues, lo que esta variable básicamente sería el torque del generador, en donde se considera también la relación de transmisión del multiplicador de velocidad. Entonces, acá pueden ver que esa variable se considera, y en la parte, acá tenemos la aceleración angular, bueno, y esta parte de acá es la inercia, que también corresponde, pues, a la parte de todo lo que se encuentra en el generador. Entonces, estos dos términos, este término y este término, todo este término, implica que, implica que está acoplado. Caso contrario, por algún motivo, simplemente el absorbedor puntual no transmite torque, es decir, básicamente, para darnos una idea, como mencioné, cuando la boya o el absorbedor puntual comienza a disminuir su velocidad y ya no da para transmitir más torque de la que superior, o velocidad superior a la que tiene ya el generador, se desacopla de por sí. Y en ese caso tendríamos esta ecuación. Como se dan cuenta, es la misma ecuación, simplemente se ha descartado este término y este término. Y tendríamos la ecuación. Claro, el J1 viene a ser la inercia correspondiente en esta parte. Y esta sería la aceleración angular de esta polea. Entonces, solamente para mostrarles, ya sin detallar mucho, va a haber una ecuación cuando está acoplado y desacoplado en la polea. ¿Correcto? Aquí estoy haciendo simplemente ya un resumen. Acá está todo el sistema. Acá están las dos poleas. Y entonces cada una de estas poleas tiene ecuaciones que se tienen que resolver. Tanto cuando está acoplado, esta es la polea 1, polea 2, las dos ecuaciones son muy similares. ¿Ok? Entonces, esta primera ecuación en ambos lados es cuando está acoplado. Esta ecuación que está en la segunda ecuación en ambos lados sería cuando está desacoplado, cada polea por su lado, claro está. Y esta es la ecuación correspondiente de la tensión con respecto, pues, al contrapeso. Se puede decir que un caso, no puede ser un caso nada más. Esta ecuación, cuando se está aplicando esta ecuación, de hecho, al otro lado en la polea se está aplicando esta ecuación. Y cuando esta ecuación se está aplicando, la que se está aplicando en la otra polea es esta de acá. Eso es un caso. Después es analizar bien los resultados. Pero es para que tengan una idea de las ecuaciones tan solo que intervienen acá. Tan solo estoy mostrando algunas nomás. Aquí, como se mencionó, esa ecuación de la polea considera lo que es el torque del generador. Aquí estoy mostrando las características del generador que en este estudio se consideró. Se consideró dos generadores, uno aproximadamente de 23 kilowatts y otro de 25 kilowatts. Acá tenemos las dos curvas propias del generador de imanes permanentes.
La velocidad del generador 1 es de 400 y el generador 2 es de 350. Este es la curva que se está considerando para analizarlo dentro de la implementación del modelo matemático, pero para poder mejorar tal vez el desempeño energético del dispositivo, también en este estudio se analizó lo que es un MPPT, que es un método de rastramiento del punto máximo, de máxima potencia. En este caso hay varios métodos y en este presente estudio se utilizó el método de perturbar y observar. Este método, básicamente, basado en la curva que mostré, que es la curva de potencia o el torque, básicamente, esa curva del torque va a ser, digamos, controlado de algún modo por esta resistencia, que de manera teórica hay una ecuación, no la estoy mostrando, pero de manera muy simple, esta resistencia va a ayudar a controlar el torque de ese generador. Claro está, ya no va a presentar esta curva simple como ven acá. Simplemente, dependiendo del valor, él va a poder variar, es decir, digamos, la curva no va a tener esta pendiente básicamente, va a estar variando. Y ese valor va a depender pues ya en el proceso del análisis. Básicamente la idea de este algoritmo es, se le da un valor a esta resistencia y se ve cómo su comportamiento ante, digamos, 10 periodos y se ve si ha incrementado o ha disminuido la potencia. Dependiendo de eso, este valor le damos un paso, es decir, incrementamos un poco ese valor de la resistencia para variar el torque y nuevamente esperamos, básicamente, si aumentó o disminuyó. Dependiendo de eso, esto justamente sería el algoritmo que representa el perturbar y observar. Dependiendo de ese valor de incremento o disminución, se varía la resistencia. Entonces, de manera muy simple, estoy explicando cómo es que funciona. La intención siempre es de incrementar, de hecho, la potencia. Luego, bueno, solamente para resumir, todas las ecuaciones, aunque por ahí faltaron algunas, que se vendría a ser la ecuación de movimiento del absorbedor puntual, la ecuación de las poleas, todo está acoplado, digamos, en una sola ecuación, la cual no muestro, pero todo eso acoplado en una sola ecuación se puede decir, y todo eso se resuelve numéricamente en la solución del tiempo utilizando un método en este caso, Runge-Kutta de cuarta orden, y todo esto se fue desarrollado en un lenguaje de programación Fortran. Aquí presento algunos resultados. Creo que lo más relevante es para entender más que todo el dispositivo. Esta curva, este resultado, esta serie temporal que estoy mostrando, corresponde pues al desplazamiento del absorbedor puntual, que es de color rojo, ¿ok? Y que tiene más o menos amplitud de 0,5 en la parte superior y, bueno, un poquito también alrededor de 0,5. Está oscilando de 0,5, medio metro nomás. Y también acá el color verde es la velocidad del absorbedor puntual. Y bueno, tendríamos la fuerza de excitación, que es la que está de algún modo representando pues la fuerza hidrodinámica, digamos, una de las componentes. ¿Ya? Entonces, eso con respecto al primer gráfico. Entonces acá tendríamos desplazamiento y velocidad y acá fuerza de excitación. En el segundo gráfico, que sería el más interesante y se podría entender para poder entender mejor el dispositivo, tendríamos la velocidad del generador. En este caso, acá tendríamos este gráfico, ya para entenderlo claramente, está generado por puntos discretos de cruz, con puntos en forma de cruz y un punto azul.
todos son puntos, no es una línea, son puntos. Entonces, cuando es cruz, cuando veamos el color rojo, básicamente, significa que el generador está generando energía, está encendido. ¿Por qué digo que está el generador encendido? Porque el generador trabaja tan solo en un rango de velocidades. Caso, digamos, por algún motivo el generador supera una velocidad, supera el eje del generador, supera la velocidad de diseño del generador, el generador se apaga, básicamente. Pero en este resultado justamente no sucedió. Aquí el generador está encendido porque está dentro del rango esperado. Como se mencionó, más o menos los 12 generadores tienen una velocidad máxima de 400. En este caso fue el generador 1, tiene una velocidad máxima de 400. No fue superado. Luego, el generador 2. Tenemos disculpen, el generador aquí, el punto azul, corresponde al generador encendido, pero aquí significa que está desacoplado. ¿Ya? Aquí está desacoplado el sistema. Y en este caso, pues, ¿cómo se genera energía cuando está desacoplado? Justamente se mostró una volante que estaba instalado en disculpen, voy a regresar nada más. Acá está la volante, esta volante. Entonces, cuando está desacoplado el sistema, esta volante va a almacenar energía cinética, y esa energía cinética es la que se aprovecha para alimentar al generador cuando el absorbedor puntual no pueda. Entonces, justamente ese punto azul, básicamente, representa la generación de la energía generada por la volante. Y como pueden observar, hay toda una región, regiones bien definidas a veces de generación netamente cuando el sistema está acoplado, y como también totalmente desacoplado, pero también hay una región en donde como si fuera se acopla y se desacopla, se acopla y se desacopla. No es que esté superpuesto, simplemente como se ha mencionado aquí, es uno, después el otro, uno, el otro, y está cambiando en en esa característica, en esas dos condiciones, acoplamiento, desacoplamiento. Todas estas curvas básicamente corresponden bueno, se mencionó que se había considerado el MPPT, que es el algoritmo para poder incrementar la potencia. Aquí estas curvas corresponden a un caso sin MPPT. La condición del mar es una altura de 1 metro y un periodo de 12 segundos. Y la relación de transmisión que se utilizó en este caso es una relación de 20. Y esto corresponde al generador 1, que era más o menos de 23 kilowatts. Aquí, simplemente por aprovechar un poco más esta información que nos da el gráfico y entender mejor cómo es que funciona este dispositivo, podemos observar que en intervalo 1 y 3, en donde podemos ver, si vemos, aquí tenemos esta línea horizontal que significa, está a la altura de 0, ¿ya? O sea, aquí tendríamos el color verde, significa la línea de color verde es la velocidad. Entonces, aquí en el 1 como en el 3, pueden observar que aquí va a incrementar la velocidad del absorbedor puntual, como también en el 3. Está observando, pero está incrementando en el sentido contrario, claro está. ¿Ok? Entonces, en el 1 y en el 3, pueden observar, si vemos en la parte inferior, que justamente cuando incrementa la velocidad, hay netamente la generación de potencia es básicamente por el generador, y está acoplado, como pueden observar, en el 1 y en el 3. Acá, ven, ahí está acoplado. Disculpen. Acá está acoplado y aquí también. Entonces la generación es básicamente por el acoplamiento y básicamente por absorbedor puntual. Ya en los intervalos 2 y 4, en donde justamente se observa una pequeña caída de velocidad del absorbedor puntual, como también en el 4, una pequeña caída, acá se está disminuyendo, hay una pequeña caída hacia el 0, es de la línea 0, se puede decir.
En esos casos, tenemos el 2. Acá tendríamos pues un pequeño intervalo en donde se va a ver va a estar cambiando, va a tener ese comportamiento entre acoplamiento y desacoplamiento, un pequeño intervalo, y luego la energía va a estar netamente generada por la volante, como pueden observar acá. Y aquí es donde los dos sistemas, se juega las dos condiciones, acoplamiento y desacoplamiento. De igual manera, en el intervalo 4 tendríamos algo muy parecido, tal vez en un breve tiempo, y luego netamente la generación es por el absorbedor puntual. Pero claro está, disculpen, por la volante. Y aquí cae básicamente la velocidad. Hay otras regiones, bueno, no he señalado todas, pero hay otras regiones donde se ve un mayor intervalo en ese comportamiento de acoplamiento y desacoplamiento, justamente como este de acá. Como pueden observar en toda esta región, el generador genera energía básicamente por el acoplamiento, por el absorbedor puntual y por la volante. Y se está acoplando y desacoplando por por un buen tiempo en este intervalo. ¿Ok? Lo que sí, tal vez me olvidé de mencionar, el mar que se está considerando o se ha considerado en este estudio es un mar regular, o sea, es un mar teórico básicamente que tiene una altura y un periodo constante, lo cual para iniciar un estudio siempre se aplica este tipo de mar. Acá se corresponde ya a los resultados de lo que es la potencia media. Es decir, las curvas anteriores que he mostrado, aunque no mostré la curva de potencia y de torque, supuestamente si tuviéramos esa curva de potencia y torque, podríamos calcular la potencia media de los últimos 10 periodos, que es lo que se hizo. Se analizó y se calculó, se integró básicamente y se calculó la potencia media para esa condición, como se ha mencionado, que depende del generador, el multiplicador de velocidad y etcétera. ¿Ok? Entonces, toda esa curva que he mostrado en antes, es para obtener simplemente un punto de lo que se está mostrando acá. Estas curvas, o bueno, vamos a centrarnos aquí en la potencia media. La curva anterior corresponde a un punto, básicamente, de todas estas curvas, y correspondía para el generador 1, básicamente. Generador 1 para una altura 1, si no me equivoco, periodo 12 segundos, es decir, y tenía un C20, o sea, más o menos por aquí, si no me equivoco. ¿Ya? C20 por aquí, una altura 1 y periodo 12. Entonces, básicamente la curva anterior tan solo nos da un punto, simplemente, un punto. Entonces, el programa, lo que se ha desarrollado, podemos hacer variar ciertos parámetros, tanto de altura y periodo, como también los generadores, cambiamos los generadores, y también hacemos variar lo que corresponde a esta variable inferior, el eje inferior corresponde a la relación de transmisión, el multiplicador de velocidad, básicamente. Está representando el multiplicador de velocidad. Y entonces esto representaría la potencia media basado en lo que les he mencionado. Por tanto, pueden darse cuenta que lo primero que se observa es que la relación de transmisión del multiplicador de velocidad es una variable muy importante que ayuda a incrementar la potencia en cierto rango específico. Aquí los colores indican pues en el caso, estamos considerando 3 alturas de mar y todas corresponden a un periodo de 12 segundos. Las líneas de trazo corresponden pues sin MPPT, sin el algoritmo de MPPT para incrementar su potencia o rastrear la máxima potencia, y el otro es con el algoritmo MPPT. Por tanto, aquí
para dar unas características en resumen de esta curva, podemos observar, esto corresponde al generador 1, que tiene una potencia de 23 kilowatts, más o menos, y acá está dando como una potencia, digamos, los picos de cada condición, de cada caso, los picos de estas tres curvas están alrededor, digamos, de 9 a 10, por ejemplo, como pueden observar, de 9 a 10, en donde se puede encontrar la máxima potencia que puede proporcionar en este caso. Ahora, si vemos, ese sería más o menos casi la mitad, un poquito menos de la mitad de la potencia nominal del generador, que es de 23, y acá está dando entre 9 a 10, más o menos. Ahora, como pueden observar, va a haber un rango en cada caso, va a haber un rango pues, que se incrementa la potencia y disminuye drásticamente la potencia media y luego ya no genera, todo de cero. Igual acá en la curva para el mar de 1.5 y para el mar de 1.1. Aunque el mar para una altura de 1 es en donde se puede observar que tiene un mayor rango y se puede genera energía en un amplio rango de relación de transmisión. Ahora, lo que sí pueden observar es que para un mar, cuando la altura de la ola incrementa, es decir, un mar incrementa básicamente la relación de transmisión óptimo, que es el valor de inferior, disminuye. Igual, acá este es para una altura de 1 metro, este es 1.5 y este es para 2. Entonces, cuando se incrementa la altura de la ola, la relación de transmisión óptima, se puede decir, disminuye. Aquí el valor óptimo para esta de acá era más o menos 25. Para este era alrededor de 16. Y para este está alrededor de 13. Entonces, tiene esa característica, este dispositivo está mostrando esa característica. Ahora, otra característica que podemos mencionar con respecto a al MPPT, pueden observar aquí que sin MPPT hay un rango, sin MPPT todo esto sería la energía que está generando, ¿ok? Y aquí en la parte superior se puede ver claramente esto, la línea detrás continua, corresponde al incremento energético, básicamente, que existe aplicando el MPPT. En todas se puede observar que hay un incremento, pero justamente para el caso de un mar con una amplitud de ola de 1 metro, que es la más baja, se observó un mayor incremento. Ahora, si vamos a la parte, al otro gráfico que tenemos al costado, aquí estoy mostrando lo que corresponde, todo es extraído de esta curva, que corresponde al parámetro de relación de ancho de captura, el CWR, ya que es de algún modo el parámetro que nos indica cuánta energía podemos absorber del mar. Ya es una relación entre la energía del mar y la energía que se puede generar con el dispositivo. Esa relación sería la relación de ancho de captura. Y entonces, de hecho, para un mar de mayor amplitud y de mayor amplitud como también de mayor periodo, siempre es el que va a tener mayor energía, por lógica, ¿ya? Entonces, se puede observar que aquí la mayor eficiencia, esto se podría decir como si fuera la eficiencia del dispositivo, ¿ya? Pero no netamente solamente del dispositivo, sino considerando lo del mar. Este CWR, le vamos a llamar así, CWR, estamos teniendo un mayor CWR justamente para un mar en donde la amplitud es de 1 metro. Y como va incrementando, va disminuyendo este CWR.
El CWR en este caso está alrededor de pues 14 como máximo valor. ¿Ok? Valor de 14%, se puede decir. Esto está en porcentaje. ¿Ok? Y bueno, ese sería con respecto a el comportamiento del dispositivo para el generador 1 básicamente para un periodo constante, pero variación de altura. Aquí vamos a hacer lo contrario, vamos a mantener constante la altura de la ola y vamos a variar el periodo de la ola. En este caso, el periodo de la ola va a variar de 10 hasta 14 segundos. ¿Ok? Y aquí podemos observar ciertas características. Bueno, para resumir, tendríamos también nuevamente generador 1 y tendríamos pues una variación de los picos de potencia que podría generar, está alrededor pues de 9 a más o menos 13 kilowatts de potencia media. ¿Ok? Luego tendríamos pues nuevamente, si vemos los valores, los casos con MPPT y sin MPPT y con MPPT, la línea continua es con MPPT, pueden observar que hay un incremento de energía para un determinado, como por ejemplo 10, aquí sería la potencia obtenida sin MPPT y para esa misma posición o misma condición podríamos obtener un poco más de energía utilizando el MPPT. Por tanto, hay un incremento, es una de las características que, bueno, se observó justamente en este generador. En generador 1 se mostró un mejor, la implementación del MPT se observó una mejor captura o el MPT funcionó de manera como se esperaba. Ya en el generador 2, bueno, también hubo un incremento, pero fue menor. De igual manera, aquí pueden observar que tendríamos pues lo que es la relación de transmisión en la parte inferior y hay una dependencia de hecho para obtener un valor óptimo para cada caso. Y si vamos a la parte de la captura al CWR, que es la captura de energía que se puede capturar del mar, considerando este dispositivo, podemos observar que para la altura, para el periodo de 10 segundos, que es el menor, se obtiene el mayor valor y es alrededor de 9. ¿Ok? Entonces, en este caso está mostrando, digamos, con eso quiero decir que es más eficiente, básicamente, el dispositivo a alturas para periodos bajos, como también basado en el gráfico que mostré antes, para alturas de ola bajas. Entonces, para esas características de mar, el dispositivo siempre va a mostrar un mejor CWR, una mejor eficiencia, se puede decir. Entre las conclusiones principales, tan solo que he podido resaltar y he mencionado, justamente es esto. Los valores altos de CWR, del convertidor unimotriz, se presenta a valores bajos de periodo y altura de ola. Por otro lado, el valor máximo CWR que se ha obtenido en el presente estudio que he mostrado ha sido 53%, pero que corresponde al generador 2, o sea, al generador de alta potencia, de máxima potencia, ¿okay? De mayor potencia. Por otro lado, a pesar que hemos obtenido un CW de 53% con el generador 2, con el generador 1 se observó que el generador 1 de baja potencia mostró básicamente una mejor respuesta ante la implementación del MPPT.
O sea, se pudo incrementar su potencia utilizando este sistema, el MPPT. Básicamente sería las tres conclusiones principales dentro de este presente estudio. Disculpen. Trabajos futuros. Básicamente se va a analizar todo este dispositivo, un análisis se va a hacer un análisis en mar irregular, que sería la segunda, lo más importante, creo yo, en donde sería un mar real, en pocas palabras. Luego se va a implementar el MPPT con el algoritmo conductancia incremental que está en proceso. Y luego tendríamos la modificación del sistema de polea, que es este nuevo sistema de polea que está analizando básicamente. Con respecto, disculpe, al primero análisis en mar regular, básicamente en estos 2 meses que queda del año, probablemente se genere una publicación con respecto a este tema. Estos dos últimos trabajos futuros, estos 2 puntos con respecto al trabajo futuro, se están desarrollando durante el proyecto actual, que básicamente termina en marzo, entonces esperamos en verano o antes de marzo o más tarde en marzo tener ya una publicación en relación a estos 2 puntos, que sería la implementación de conductancia incremental y esta nueva modificación en el sistema de polea, que básicamente, como pueden observar simplemente, estamos generando simplemente un punto más de unión con respecto al brazo. Acá pueden ver la línea. Y bueno, se ha observado que de esta manera se puede obtener probablemente como primer característica, de hecho, se va a obtener con poca amplitud mayores revoluciones. Es una característica que se ha observado, pero claro está, esa significa que se va a incrementar tal vez con poca amplitud, mayores revoluciones en el generador, y acá se va a disminuir un poco la amplitud, de hecho, porque si hacemos, digamos, a simple vista, observamos, hay tres cables que se están actuando sobre el cuerpo, o sea, hay una mayor oposición al movimiento, entonces hay uno y otro, como si fuera uno, esta parte va a intentar detener, detener al cuerpo a que se mueva básicamente, pero a la vez, debido a este sistema de polea, va a haber un incremento de velocidad con poca amplitud. Entonces, es lo que se piensa analizar en este presente proyecto y se está iniciando analizando tan solo un tramo, es decir, cuando el observador puntual captura energía en el movimiento hacia arriba. Ya posteriormente se hará con el mismo sistema, este mismo sistema, pero considerando la parte superior. Muchas gracias. Pues muchas Marco. gracias, Gustavo. Fenomenal, gracias por esta clase que nos has dado, muy completa. Yo creo que he explicado muy en detalle. Así que me gustaría abrir directamente el turno de preguntas entre todos los asistentes. No sé si hay alguien que quiere comenzar. Yo, si no, sí que tengo algunas preguntas para romper el hielo. Me parece muy curioso la forma en la que, bueno, pues se transforma el movimiento oscilatorio en un sistema que simplemente permite el giro en un sentido. Y esto en parte nos has contado que se consigue con este rodamiento de un único sentido, pero no me quedó muy claro realmente mm, eh, Ya. si en los momentos en los que el movimiento va en sentido contrario, porque ahí el rodamiento lo que hace es bloquear.
Bueno, ¿Qué ocurre? ¿O justamente, realmente ahí lo que actúa es otra ya, polea de otra manera? sí, bueno, aquí en el gráfico, ¿Sí? supuestamente, digamos que este corresponde, pues, en esta posición, ¿Sí? como pueden observar, ahí va a intentar, ahí Ahí cuando bloquea. los dos se unen, Sí, básicamente cuando no se puede mover, ahí es donde se va a mover todo como un todo, básicamente. sí. ¿Y qué ocurre en el Y momento ahí en es el que el donde, y en el rodamiento otro bloquea? sentido, es que la polea está girando y no transmite todo libremente. La que está actuando es la otra ahora. Eh, de esa manera es que colocando correctamente ese dispositivo en las poleas, siempre se va a transmitir movimiento en un solo sentido. Es, por ejemplo, siempre doy este ejemplo y creo que con esto tal vez aclare más tu idea, es decir, o tu duda. Eh, siempre pongo un ejemplo, el de la bicicleta. Si tú te subes a la bicicleta, tú giras en el sentido como para moverte hacia adelante y Ujú. vas a poder transmitir siempre torque, básicamente a la llanta de atrás a través de ese piñón, ese rodamiento que también Claro, tiene la misma de este función. tipo. Y Sí. si tú en un momento ya tienes una velocidad adecuada y quieres pedaleas hacia el sentido contrario, no vas a retroceder, simplemente está corriendo hacia atrás tus pedales, básicamente. Entonces, cuando tú corres en el otro sentido, nunca transmite torque, solamente, y vas a transmitir torque tú a la llanta cuando tú alcances, digamos, la fuerza necesaria o la velocidad necesaria como para poder acoplarte. Ahí es justamente lo que está relacionado al sistema, el acoplamiento. O sea que Entonces, en este realmente, caso son dos, es como si fueran dos bicicletas. Esos dos poleas están sí, funcionando como la Catalina, bueno, acá se le dice Catalina, de las dos bicicletas, sí, con ese sistema que sería One Weight Bearing, que es el claro. que ayuda al acoplamiento y desacoplamiento del sistema. Basado en esa función, es decir, siempre es en un solo sentido, nunca en el Va. sentido contrario. Y de hecho, cuando está produciendo par es cuando está en rojo, el momento en el que está en rojo. Y cuando está Sí, en verde, justamente. esa Ujú. polea gira libremente y no ejerce ningún par, sino que sería la otra que tiene el rodamiento al revés, el que produce. Exacto, ajá, Vale. justamente, bueno, esta aquí, esto en rojo es lo que genera la energía, es decir, acá está netamente acoplado el absorbedor puntual, como incrementa su velocidad, igual que en la bicicleta, uno va pedaleando con mayor velocidad, con mayor fuerza, y significa que está incrementando la velocidad. Es lo mismo Muy aquí, bien, el sí, sí, absorbedor puntual incrementa su sí, sí, velocidad y se acopla con el generador, transmite totalmente. torque, mientras que cuando disminuye su velocidad se desacopla. Y Ujú, ahí es donde pues ingresa a tallar pues lo que es la volante. Se sí, sí. captura energía de la volante, pero disminuye también la velocidad del generador y significa que tiene oportunidad la boya en darle velocidad al generador porque bajó su velocidad. Ujú, sí, Entonces en ese caso sí, hay claro. ese comportamiento intermitente de acoplamiento y desacoplamiento en ciertos casos. Ujú, muy bien. Sí, nos apuntaba también Juan Peralta aquí, que es el mismo principio de multiplicadora de un sistema eólico. Están trabajando en su diseño local. Bueno, más comentarios, preguntas por parte de nuestra audiencia. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Yo tenía una preguntita. Bueno, Gustavo, primero, felicitaciones, excelente trabajo que están haciendo. Pero tengo una dudita en trabajos futuros. ¿Cómo se tienen en cuenta pues, los factores externos que tiene el mar a la integridad de la estructura? Como ataques químicos, la socavación, la erosión, el óxido. ¿Cómo tienen en cuenta estos factores para la eficiencia energética? Claro que esto puede pues, afectar bastante la integridad de la estructura, ¿no? Bueno,
punto no se ha tocado. Este es un inicio, el proyecto se inició básicamente con el diseño del dispositivo. Este nuevo segundo proyecto se está enfocando en una modificación y proyectos posteriores, vamos a analizar también lo que es el impacto ambiental, también la parte estructural, es decir, el análisis estructural de este dispositivo y bueno, ciertas modificaciones. La idea es siempre modificar hasta donde sea, digamos, la estructura o el sistema más óptimo. Claro está, para un determinado mar. Ahora, con respecto a la eficiencia y corrosión y todo eso, bueno, la integridad es básicamente el único, la ventaja de este tipo de dispositivo, entre ventaja y desventaja. La ventaja de este dispositivo es que todo está, digamos, en tierra, digamos, o digamos también esto se puede implementar en una plataforma offshore. Ya, entonces, lo único que tiene contacto con el mar es la boya. Y bueno, yo soy ingeniero naval de hecho lo que corresponde a corrosión, el fouling que aparece a veces en la parte inferior y todo eso, sí puede afectar, pero no de manera considerable, creo yo, ya que en ese tipo, bueno, corrosión o fouling, eso se puede eh, trabajar sin problema. Creo que habría mucho más problemas en el caso de una embarcación que tiene que entrar a astillero para hacer las correcciones correspondientes del material oxidado o que tenga el fouling. El fouling en este caso puede incrementar la masa, no considerablemente creo yo, pero bueno, es cosa de analizarlo en su momento. Pero en el caso de una embarcación, el fouling disminuye la velocidad de por sí. En este caso va a estar oscilando, simplemente, no hay un movimiento hacia adelante. Bueno, en este caso, en este modelo, en esta manera de abordar el trabajo, no se ha considerado. Pero trabajos posteriores o proyectos posteriores van a analizar varios aspectos que ahorita todavía no se ha tomado en cuenta. No sé si he podido responder a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere seguir con otro comentario? Yo, mientras tanto, te iba a hacer otra pregunta que tiene que ver con el análisis que habéis hecho de distintos generadores. Me llama la atención que de los dos tipos de generador que habéis probado, una de tus conclusiones es que la estrategia de búsqueda del punto de máxima potencia funciona mejor con el generador más pequeño. ¿Tienes alguna idea de por qué resulta esto así? Si quizá es que están penalizando demasiado las pérdidas en el generador más grande, o por qué realmente, si estamos buscando un punto de máxima potencia, ¿por qué puede resultar mejor en un generador más pequeño que en uno más grande? Ya, no, por esa parte, por ahora hemos encontrado ese comportamiento, o hemos registrado básicamente ese comportamiento. Ujú. De hecho, estoy mostrando justamente las curvas en donde se ve, de hecho, el incremento de la potencia debido al MPPT. Y como mencioné, y lo has mencionado, es decir, el incremento no ha sido tan considerable para el caso de generador de mayor potencia. Habrá que analizar básicamente un poco más. Aparte, bueno, de por sí, este es un mar, puede decirse teórico, el cual no existe. Entonces, yo estoy variando justamente la relación de transmisión. Mm. Yo de algún modo estoy variando la relación de transmisión óptima. Ya, es decir, yo puedo encontrar esa relación de transmisión óptima para este mar regular, porque este mar depende nada más de un periodo y de la altura de ola. Entonces, en el mar regular siempre se llega a obtener, digamos, el punto
óptimo, digamos, tal vez de captura de energía. Entonces, el sistema sin MPPT, básicamente, puede encontrar ese punto óptimo, porque es un mar regular, en donde depende tan solo de un periodo y de una altura de ola. Pero en el caso de un mar irregular, que es lo que se pretende analizar posteriormente, ahí sí creo que el comportamiento tal vez del MPPT va a ser interesante, porque ya no, en sí, el variar solamente la relación de transmisión no va a ser tan fácil, creo yo, de encontrar un punto así como parece, incrementa, disminuye. Mm. El mar regular tiene eso, es fácil de encontrar siempre, pero en un mar irregular no. Entonces probablemente la respuesta va por ahí. Es que simplemente es por ser un mar regular, el comportamiento del MPPT tiene este comportamiento justamente para el generador 2. Se está Sí, mostrando como si fuera el dispositivo, es óptimo, está mostrando lo más óptimo o lo mejor del dispositivo en cierta condición. Y incrementarle más ya no da, porque en sí el dispositivo no da para incrementar, porque ha llegado a su máximo, se puede decir, de lo que ofrece, claro está, y claro está en este mar regular, que es muy teórico, claro. pero que da Y, una idea como para entender el funcionamiento del dispositivo. sí. En un mar irregular creo va a ser interesante analizar justamente lo que preguntas. Y en concreto en este sistema que planteas, que es un sistema que está muy cerca de una plataforma o de un rompeolas o de una superficie que va a provocar una serie de reflexiones, va a volver mucho más irregular ese oleaje, ¿verdad? Sí, ¿en qué sentido? No No, entiendo tu me pregunta. refiero a Sí, que la idea es dónde instalarlo. si tú tienes, imagínate que tuvieras un mar regular, un oleaje regular que está llegando a esa plataforma. En Ah, cuanto ya. llega a esa plataforma, va a producir una serie de reflexiones que se van a superponer con ese oleaje regular, creando una irregularidad, ¿verdad? Pues Sí, claro. si ya es irregular de por sí, unido a esas Sto reflexiones, escuchando, pues va a va a ser mucho demorar, más pero... irregular, Sí, ¿no? justamente, bueno, ahí se podría ¿Verdad? analizar de dos partes, de dos maneras. Es decir, esa irregularidad que tú hablas o esa interacción que va a haber, básicamente, se analiza justamente en el comportamiento o la manera en cómo se analiza la fuerza hidrodinámica. Esa fuerza hidrodinámica que por ahí me tomé el tiempo para mencionarles, Mm. justamente acá está una fuerza de radiación, es decir, se considera justamente lo que habías mencionado. Hay otros términos que también se pueden considerar y todo va dentro de la teoría con la cual se utiliza. Entonces sí se contempla lo que mencionas. En caso que haya una estructura alrededor, también podría considerarse y ahí los parámetros varían. De hecho, sería un poco más complejo, pero por ahora el estudio ha iniciado basado en algo más simple. Lo siguiente es, como te menciono, en un mar irregular y también en un mar regular a través de la teoría potencial se puede considerar esa fuerza, esa interacción, es decir, se considera que va a reflejar una onda y todo eso se considera dentro de la teoría potencial. Todo es considerado dentro de la teoría potencial. Un paso más y que va a depender mucho de lo que es la disponibilidad que tengamos nosotros como esfuerzo computacional, etcétera. Vamos a poder, tal vez analicemos más adelante con dinámica de fluido computacional, que es una herramienta ampliamente utilizada en ingeniería y que da resultados mucho más reales, tal vez se puede decir, o más cercano a lo real. La teoría potencial es como para comenzar, pero la Estupendo. dinámica de fluido computacional es algo un poco más cercano a lo real. Su error de credibilidad, se puede decir, es menor, ¿ya? Entonces, esperamos que más adelante se pueda analizar o analizar con ese tipo de herramienta.
Muy bien, pues muy claro. Bueno, damos oportunidad, seguimos con la gente que está asistiendo. ¿Alguien quiere intervenir, seguir con alguna pregunta, comentarios, sugerencias? Por aquí. Rodrigo. Hola, Gustavo. Felicitaciones por la presentación. Lamento perderme la primera parte, pero ya aprovechando que estás en esa diapositiva, la teoría potencial, ¿cómo la resolviste? O sea, Eh, o tomaste los resultados de bibliografía, ese gráfico que está ahí de masa inducida, de masa agregada amortiguamiento. y Ajá. coeficiente de amortiguamiento, ¿lo generaste tú o es un resultado, tomaste ese resultado? Ah, ya, correcto. En este caso, esto se utiliza un software, uno de ellos puede ser el Aqua de Ansys. Hay otro software, simplemente es un análisis de la frecuencia. Uno tiene básicamente el cuerpo y se le hace oscilar a diferentes frecuencias, etcétera. Y el software ya utiliza ya sabe aplicar. Aplica la teoría potencial básicamente para poder encontrar todos esos coeficientes en la frecuencia. Entonces, acá tan solo estoy mostrando dos coeficientes. Hay un coeficiente más que corresponde a la fuerza de excitación y dependiendo, supuestamente, básicamente, en este caso, para el periodo determinado que voy a analizar mi dispositivo, yo tan solo escojo aquí. Básicamente, para esta frecuencia voy a tener este valor y este valor, y después el otro coeficiente que por ahí no he mostrado, todo se pasa y se consideran las ecuaciones correspondientes, que tampoco he mostrado, pero que netamente son de la teoría potencial, y de esa manera podemos obtener esta parte de lo que corresponde a la fuerza hidrodinámica. Luego se adiciona, como mencioné, esta fuerza viscosa, ya que la teoría potencial no considera lo que es la parte de viscosa, se adiciona y es una aproximación también, que se espera que ayude. Pero luego dijiste que ese coeficiente de arrastre lo obtuviste de ensayos experimentales. ¿No? Sí, el ensayo experimental, es decir, en el caso, a ver si, bueno, en el caso de esta ecuación es muy similar a lo que corresponde a una ecuación de fuerza de arrastre, en donde supuestamente tenemos un cuerpo con un fluido constante, que es lo que se nos enseña, bueno, o tenemos conocimiento siempre en mecánica de fluidos. El cuerpo está a un fluido constante, a un Reynolds constante, a una velocidad constante, pongámoslo así. Pero en este caso el fluido está oscilando, o sea, el fluido está oscilando y tiene una velocidad. Entonces, ese mismo coeficiente no es el mismo que estamos utilizando acá. Entonces, una manera de capturar un coeficiente aproximado es que en este caso, este coeficiente se ha obtenido a través de un ensayo de decaimiento del cuerpo. O sea, la boya la elevamos a una altura determinada y la dejamos oscilar. La dejamos oscilar. Y ese ensayo, en este caso, se realizó a través de dinámica de fluido computacional. Entonces tenemos un ensayo que es básicamente que nos va a dar un resultado bastante aceptable desde el punto de vista real, ya que estamos utilizando esa herramienta de dinámica de fluido computacional. Y luego introducimos lo que es la teoría potencial. Entonces, la teoría potencial, ¿qué va a hacer? Yo ya tengo estas fuerzas, básicamente, basado comienzo a considero estas fuerzas y voy a introducir una fuerza viscosa en donde yo voy a probar varios coeficientes de arrastre, de tal manera que esta teoría que estoy utilizando, teoría potencial más fuerza viscosa, me reproduzca nuevamente ese ensayo de decaimiento del cuerpo. Si ese valor básicamente me reproduce de manera aceptable, porque no va a ser igual, de manera aceptable toda esa amplitud de oscilación de ese ensayo, ese coeficiente sería el ideal. Es una aproximación. Hay otra manera de abordar que justamente yo propuse y tengo una publicación por ahí, en donde no solamente es un coeficiente aquí, sino son dos. Y justamente yo espero hacer investigación justamente con esa nueva propuesta, que es un coeficiente aquí y un coeficiente que eleva a la velocidad.
Entonces, o sea, así hay a pesar que va a ser dos coeficientes o dos parámetros que se va a tener que calcular, que no se conoce, pero se van a tener que calcular, ha mostrado una mayor precisión con los resultados. Justamente por ahí tengo una publicación en donde comparo justamente para un ensayo experimental, cual que te menciono, y comparo pues la aproximación utilizando tan solo un coeficiente y la que yo propongo, que es un coeficiente aquí, como un coeficiente de arrastre y un coeficiente, un parámetro que indica que es el exponente de esta velocidad, relativa en este caso. ¿Ya? Entonces, con esos dos parámetros, uno ayuda a tener una mayor precisión. Una mayor precisión. Es lo único, justamente para velocidades que varían bastante. Este coeficiente básicamente no lo puedo utilizar, digamos, si a este coeficiente lo utilicé para, digamos, para una amplitud del ensayo de 3 metros, no lo podría utilizar para un ensayo, no sé, de 4 metros y medio. Quién sabe, varía. Entonces tengo que nuevamente calcular, recalcular y encontrar un valor aproximado. ¿Ya? En el caso del que propuse, que te menciono, con dos parámetros, ayuda a que no tenga necesidad pues, de estar variando el coeficiente. Ya con dos parámetros da para aproximar nuevamente la misma curva de manera bastante aceptable. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo, por tus explicaciones y gracias a todos. La gente ya ha empezado, muchos se tenían que marchar, así que yo creo que vamos a ir cerrando ya el seminario. En cualquier caso, si alguien tiene alguna consulta, pues tenéis por ahí el contacto de Gustavo para seguir en comunicación con él.